Queridos y queridas hermanas de esta comunidad en línea que está con nosotros cada semana, tengan ustedes las muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos a cada uno de todos aquellos que se conectan con nosotros, que se enlazan desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas en este miércoles 20 de agosto. Quien les habla es su servidor Armando González Basaldúa y ya está aquí con nosotros nuestro querido hermano. José Antonio Septién a sus órdenes, Muy bien, también desde Querétaro, Querétaro, México. muy bien, queridos hermanos, pues agradecemos a cada uno de los hermanos que colabora con la difusión de este programa por su disposición y tiempo. También saludamos a todos aquellos que retransmiten el programa. Sabemos que hay algunos hermanos que lo hacen. Gracias, hermanos. Gracias por compartir estas charlas que tenemos con ustedes. Dios los recompense y los llene de bendiciones. Mi querido hermano Septién, pues ya estamos aquí listos para poder, pues un programa más, hermano. Un programa con este fabuloso apóstol Pedro, mi querido hermano, que cada vez me sorprende más. No deja de sorprenderme la obra que el Señor hizo en él, la obra que el Espíritu Santo pues tenía de alguna manera preparado para todos ellos y pues a veces muy complicado, querido hermano, en algunos puntos, en algunos aspectos. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas, hermano? Pues sí, hermano, que estoy tan sorprendido como tú de la riqueza, de la profundidad, eh, del mensaje cristiano, del Evangelio, que el Señor ha creado, es creación de Él. La manera, todas las partes que lo componen, la maravilla de la salvación y la forma extraordinaria y diversa en que es presentada por cada uno de los escritores a quienes el Señor confió la tarea de, pues, de redactar y de proclamar. Y Pedro pues se destaca por su enorme originalidad que a veces, hermano, pues nos pone a sudar. Pues sí, porque, bueno, podría pensar uno que tenía ciertas limitaciones de vida, ¿no, hermano? En el sentido de que era más bien limitaciones sociales, más bien, no limitaciones de vida, sino limitaciones sociales, en el sentido de que era un pescador, ¿no? Evidentemente, era un pescador, aunque el Señor le dice que lo va a hacer pescador de almas. Sus recursos debieron haber sido pues limitados, ¿no? En términos, yo creo que tanto de lectura como de escritura. Desconozco, hermano, socialmente, aunque estamos hablando de donde el mundo se parte, el tiempo, ¿no? Es decir, este, evidentemente el acceso, vamos a decirlo de esta manera, el acceso a la educación, yo creo que no era ni siquiera contemplado para algunos. Sabemos que había algunos que sí que sí estaban preparados, pero hermano, Pablo, Claro, cuando lo comparamos con Pablo, ¿verdad? ¿sí me explico? Pablo, y evidentemente se ve eh, la habilidad que tenía para escribir. Mira, ciertamente es muy al día de hoy. Yo a veces trato de hacer ejercicios de escritura y qué trabajo me cuesta, hermano. Qué trabajo me cuesta poder hilar, no sé, 3 párrafos, hermano, tratando de ser lo más explícito posible, pero vemos a estos señores, evidentemente obra de Dios, evidentemente obra del Espíritu Santo, con una pluma extraordinaria, querido hermano.
Entonces, pues bueno, estamos en el capítulo 4, hermano. Estamos tratando de estudiar, de platicar, de charlar, de comentar este, los versículos del 1 al 11 y en eso estamos. Empezamos la semana pasada, al parecer llegamos hasta el versículo 4, si no me equivoco, ¿sí? Hasta el versículo, bueno, hasta el versículo 3, íbamos a empezar el 4. Y pues si gustas, hermano, ¿le doy lectura o cómo ves, mi querido? Sí, magnífico, hermano. Bien, entonces le voy a dar lectura, mi querido hermano, a esta primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y dice lo siguiente: puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias y concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables, en la cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al espíritu. Pero el fin de todas estas cosas, perdón, pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuración, sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice esta primera sección, vamos a decir, esta primera parte de, del capítulo 4, hermanos, de Pedro. Y bueno, queridos hermanos, veníamos platicando algunos puntos con respecto a lo que tiene que ver con, con algunos referentes que hace el apóstol a partir del versículo 4 en adelante. Dice, en lo cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución e insultándonos. Es muy evidente que este versículo 4, bueno, es muy que viene contextualizado con los versículos previos. En el siguiente sentido, en el versículo previo anterior, que es el versículo 3, dice, porque en el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. Evidentemente aquí la voluntad de los gentiles tiene que ver pasado, con un pasado gentil y un pasado quizás que tenga que ver con, con lo que aquí refiere en cuanto a la carne. Ya está por aquí nuestro querido hermano. Nuevamente lo pongo en escena.
Bien, mi querido hermano. Estaba yo comentando el versículo 4. ¿Sí me escuchas? Te escuché muy bien. Estaba yo comentando el versículo 4 que les refería a los hermanos que está contextualizado con el anterior. En el anterior, donde dice que porque en el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. Y habla evidentemente de dos tiempos. Un tiempo en los gentiles, en la carne, en la antigua manera de vivir, y un tiempo en el cristianismo, por decirlo de esa manera, ya en Cristo. Y cuando dice, porque en el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, y expresa el apóstol qué tipo de actividades, hermano, tenían en el tiempo pasado. Dice viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables. Dice, en lo cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Y está hablando de todos aquellos que no han abrazado el Evangelio. Yo creo que el apóstol Pedro asume una posición muy pues de anciano, hermano, no solamente de apóstol, sino él asume una posición de anciano porque a través de estos capítulos que hemos visto, vemos constantemente un énfasis en la exhortación, hermano, a que la iglesia se cuide o a que los hermanos se cuiden de ciertas prácticas que él identificaba como parte de los gentiles y de los que no habían abrazado el Evangelio. Aquí es muy claro y muy puntual y muy explícito: lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, orgías. Y tú comentabas que la última parte de idolatrías abominables tenía que ver con cuestiones que son relacionadas con asuntos sexuales. Sigue diciendo el apóstol, en lo cual se extrañan todos estos que no han abrazado el Evangelio de que no corráis con ellos. Es decir, que ya haya una distancia con ellos, dice, al mismo exceso de disolución. Yo checaba la palabra exceso de disolución y encontré puras referencias, hermano, que tienen que ver con cuestiones químicas, pero encontré por ahí una definición con respecto a la disolución. Dice, el nombre se refiere a una conducta libertina o infame y se usa en la mayoría de las veces con referencias a la conducta sexual ilícita. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. Es el ejemplo que pone ahí. Entonces dice que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Y yo creo que esto, hermano, es un asunto muy común y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Es decir, en otro tiempo, antes de, pues a lo mejor muchas de esas cosas formaban parte de la vida de uno. Pero en el momento en que yo acabé con todo esto, hermano, pues perdí todas mis, amistades que tenía y pues me fui enterando poco a poco pues de cómo, fueron hablando poco a poco de esto que había ocurrido en mi vida. De una manera pues negativa, ¿no? Evidentemente aquí eh, Pedro, como te decía yo, asume una posición de anciano y lo vemos ya hacia el final de la carta, principalmente en el versículo 1 del capítulo 5. Pedro hace la referencia y dice, exhorto a los ancianos entre vosotros.
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Bueno, sigue diciendo el apóstol en el versículo 5, dice nuevamente contextualizando con los previos y dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y bueno, aquí dice, ellos darán cuenta, evidentemente está hablando de todos aquellos que en el pasado y en el presente siguen haciendo la voluntad de los gentiles. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y bueno, aquí viene un punto importante, mi querido hermano, que pues que hace referencia a los vivos y a los muertos. Yo me di a la tarea de buscar de alguna manera algunas referencias con respecto a quién se refiere el apóstol Pedro. Mira, es claro, ellos darán cuenta, está hablando de los de todos aquellos que vivieron en el pasado haciendo la voluntad de los gentiles y en el presente. Ellos darán cuenta. Y dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el que está preparado para hacerlos el juicio de parte de Dios es el Señor Jesucristo. Y me di a la tarea de buscar esta expresión de a los vivos y a los muertos, mi querido hermano. Y fíjate que encontré algunas referencias. Encontré algunas referencias. Por ejemplo, una de ellas la tenemos en Hechos 39 al 40, 10, 39 al 42. Es decir, Hechos capítulo 10, versículo 39 al 42. Voy a leer hasta el 43. Dice el texto. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Evidentemente está hablando del Señor Jesús. Y viene ahí la expresión en el versículo 42. Este es el juez de vivos y muertos. Si te fijas, hermano, es quizás una expresión paralela, porque en el versículo 5 del capítulo 4 de Pedro, también está hablando del que va a juzgar a los vivos y a los muertos. La tenemos en Hechos. Tenemos otra expresión muy similar en Romanos 14:7, hermano, donde dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y vivió, para que se enseñoreara tanto de los muertos como de los que viven.
Y tenemos una más en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la carta, hermanos. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. No, el versículo 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Pero si te fijas, este versículo de Timoteo también es un término que refiere juicio, perdón, juicio de vivos y muertos. Creo yo que está hablando entonces de aquellos creyentes que ya murieron y aquellos creyentes que van a seguir vivos en el momento en que venga este juicio del cual está hablando la escritura. Creo yo que los vivos y muertos se refieren a todos aquellos que han abrazado, acogido el Evangelio y que son salvos. ¿Qué opinas, mi querido hermano José Antonio? Pues mira, hermano, fíjate que tienes razón cuando señalas aquí en el versículo 5 cuando dice, ellos darán cuenta, pues ellos, como bien dices tú, se refiere a los que acaba de mencionar en el versículo 4 Y en el 3 también. y en el 3. O sea, todos los Ujú, incrédulos y perseguidores que se mencionan ahí, ujú, que se extrañan de la conducta santa ujú, de los cristianos y por supuesto los vituperan. Mm. Y fíjate, sigue diciendo el 5, darán cuenta ujú. al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, aquí hay una responsabilidad inevitable. O sea, no hay impunidad. Todos comparecerán ante Dios. Y eso de dar cuenta, estaba yo viendo que es lenguaje judicial. Yo vi que era lenguaje contable también, hermano. ¿Sí? Sí, Probablemente sí. O sea que da la idea eh, pues de, de presentar defensa ante el tribunal de Dios. Y el juez, como también tú lo identificas, pues es Cristo mismo que ha sido designado, esa es la palabra, por Dios como justamente Hechos capítulo 10 y también este pasaje de segunda de Timoteo 4:1. Y cuando dice que está preparado el juez, pues yo creo que enfatiza ahí la certeza y la prontitud del juicio. Y cuando dice vivos y muertos, que está preparado, dice que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues te está hablando del alcance de este juicio, del alcance universal, pues que comprende a vivos y a ujú. muertos, es decir, a toda la humanidad, sin excepción, subrayando que nadie está fuera de la autoridad de Cristo. Y luego dice el versículo 6, si me permites, dice, porque para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Bueno, pues fíjate que
Aquí yo creo que se destaca el Evangelio y la esperanza que va más allá de la muerte. Y la razón del anuncio es, por esto también ha sido predicado, dice el Evangelio. O sea, el Evangelio como la base de la esperanza ante el juicio. ¿Y quiénes son los muertos que dice aquí? Yo creo que aquí también coincidimos, hermanos. Hay dos interpretaciones básicas que se ha hecho de quiénes son estos muertos que menciona aquí el versículo 6 cuando dice que para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos. Bueno, pues se refiere, creo yo, a, como tú también lo señalas, a creyentes Ujú. que escucharon el Evangelio en vida y murieron. Murieron antes del regreso de Cristo. Antes del juicio. ¿Verdad? Cristianos que ya habían muerto cuando Ujú. Pedro escribe. Yo creo que esta es, sin lugar a dudas, la más probable. La otra, que es más problemática, es que se refiere que los muertos aquí son la humanidad en general que está muerta en delitos y pecados. Yo creo que eso no tiene que ver por la continuación que dice a fin de que dice para que vivan según Dios en cuanto al espíritu. Yo creo que esto no le va a pasar a la humanidad muerta en delitos y pecados a No, menos que se arrepienta. yo creo aquí, hermano, que se refiere, mira, quizás habría que dividirlo, ¿no? Si se refiere a un asunto textual en el sentido de que hablemos de cuestiones espirituales o de cuestiones no espirituales. Hablar de cuestiones espirituales es pensar entonces que son muertos espiritualmente. Y hablar de los que, como el texto lo dice, vivos y muertos, está hablando de creyentes vivos y muertos en un momento dado del transcurso de la historia y de los eventos que van a suceder. Yo encontré cuatro posibles interpretaciones. Una de ellas es, dice, la palabra muerto se refiere al descenso de Cristo al infierno para predicar el Evangelio a todos los muertos que nunca hubiesen oído antes del Evangelio o que hubieran rechazado las buenas nuevas mientras vivían. Pero en ninguna parte de la Escritura se enseña que Cristo alcanza la salvación a un pecador después de la muerte. O sea, no hay, este argumento no se sostiene. Una segunda interpretación, queridos hermanos, es que los muertos son los creyentes de la época del Antiguo Testamento, los cuales, por no vivir en los tiempos del Nuevo, tenían que esperar que Cristo les proclamase el Evangelio según Primera de Pedro 3:19, que ya lo discutimos. Primera de Pedro 3:19 es el texto que platicábamos con todos ustedes, en el que decía, el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Ya hablamos acerca de este punto que no, evidentemente no empata. Una tercera interpretación que ha sido creo que de las más aceptadas hasta por Martín Lutero, fue la de Clemente de Alejandría, que está también Agustinas aceptó esta, cuando propuso que este texto se refiere a la predicación del Evangelio a los que estaban muertos espiritualmente, pero no encaja realmente con el sentido de, de aquellos que están espiritualmente muertos por la cuestión de cómo está redactado el texto. Yo comparto con el hermano José Antonio Septién esta interpretación de que estos vivos y muertos se refieren a creyentes, creyentes que murieron porque el texto apunta a eso, es decir, cuando el texto dice ahí en el 4:6 dice, porque para esto fue anunciada
la buena noticia también a los muertos. Aquí pudiera presentarse la idea de que son muertos espirituales. Dice, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero dice que vivan según Dios en cuanto al espíritu. Y van a vivir según Dios en cuanto al espíritu, porque ciertamente su carne morirá, pero lo espiritual queda vivo. Entonces, es muy probable que estos hombres que son juzgados según los hombres en cuanto a la carne, también obedezca a aquellos mártires, ¿no, hermano? Aquellos mártires que fueron juzgados, que fueron sobajados, que fueron muertos en el Evangelio y que en ese tiempo los hombres, estos hombres que se extrañan, que ya no corrían con ellos, estos hombres que obedecían la voluntad de los gentiles, estos creyeron que habiendo matado a estas personas, habían hecho juicio y habían hecho bien en contra de ellos, pero se les olvidaba que ellos vivían según Dios y que espiritualmente iban a permanecer eternamente, de acuerdo a la promesa que tenemos de la vida eterna. Entonces, creo que por ahí apunta eso, ¿no, hermano? ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí, son muy interesantes estas posibilidades que tú anotas, hermano, que tú nos compartes aquí. Em, Fíjate también, entonces, la idea también de que fueran, dice, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne. Ujú, También dice, fue anunciada la buena noticia a los muertos a fin de que fueran juzgados según los hombres. Es decir, ¿cómo son juzgados los hombres? Pues los hombres son juzgados por la muerte. claro. ¿Cómo juzgaron a Pablo? ¿Cómo juzgaron al mismo Pedro? Claro. O sea, la muerte física pues, es el juicio humano, Claro, es el juicio según los hombres, ¿verdad? claro. Pero, pero, pero viven en espíritu ante Dios. Es decir, la muerte no anula la vida eterna, la vida prometida. ¿Ya? El sufrimiento y la muerte, pues no destruyen la vida verdadera, digamos, en el ámbito de Dios. ¿Verdad, hermano? Sí, lo creo yo así, así lo entiendo, porque bueno, nosotros vimos, cuando vimos la segunda carta, la primera carta de Juan en capítulo 2, dice, lo que vosotros oísteis desde un principio, permanezca en vosotros. Está hablando del Evangelio. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mm, Dice, y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Entonces, esa vida eterna, hermano, esa vida eterna no puede ser anulada por la muerte física. exacto. Esa vida eterna que es parte de la promesa y que según el juicio de los hombres cae en la muerte, no puede ser anulada espiritualmente porque eh, es de ahí del momento en que crees para adelante, ¿no? Dice, Claro. dice, porque lo aclara muy bien. Estos son los puntos que yo creo son muy finos, hermano, que platicamos al principio de esta charla. Y este punto fino, porque si el apóstol hubiera quedadose juzgado según los hombres en la carne, eh, nos dejaría interrogantes, ¿no? Pero no deja interrogantes cuando dice, pero que vivan Claro. según Dios en cuanto al espíritu. Y aquí está hablando del espíritu humano, ese que va a vivir eternamente, hermano. Realmente lo que está hablando es el juicio
de los hombres en cuanto a la carne y que desencadenen la muerte. Es decir, yo te planteo esto, o sea, ¿qué pasó con Pablo? Fue ejecutado por los romanos, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Exactamente lo mismo. Y con Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasó con Jacobo, hermano? Claro. Capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es decir, Jacobo, el hermano de Juan, pues pasó cuentas con Herodes, hermano. Ahora, él siendo de estos 12 fundamentos, hermano, este, pues a Herodes le tocó lo que le tenía que tocar, ¿no? Sí, a Herodes le tocó justamente lo que le tenía que tocar, lo que dice en Efesios capítulo 3, creo que es el versículo 17, no, Primera de Corintios, perdón, estoy equivocado. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17, justamente. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y esa fue la suerte de Herodes, y yo creo que de muchos que ni sabemos, que han atentado con juicio humano a los cristianos, esos cristianos que ahora duermen, hermano, según lo que venimos ahorita apuntando, ¿no? Entonces, juzgados en carne según los hombres, se refiere a la muerte física, Exacto. que es consecuencia visible del Ujú. pecado en el mundo. Es decir, los cristianos mueren, sí, efectivamente. Aun cuando los cristianos mueren, como cualquier ser humano, y este es el juicio que Dios decreta a todo ser humano por el hecho de ser hijo de Adán, ¿verdad? Aunque aun cuando los cristianos mueren Físicamente. físicamente como cualquier ser humano, el Evangelio garantiza la vida real, la vida verdadera, la vida eterna en la presencia de Dios. Ujú. O sea que Pedro hace un contraste aquí, ¿verdad? Entre vida y muerte, ¿verdad? Y esto pues en una respuesta al triunfo solamente aparente de la persecución y de la difamación. Sí, yo creo que eso es muy importante, eso que dices, hermano, porque yo cuando leía todo el pasaje, digo yo, Pedro está hablando muy contextualmente de la época, ¿no crees, hermano? De lo que estaba sucediendo, de lo que se estaba enterando, Sí. de aquellos que morían, que ya eran cristianos, de aquellos que eran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, como lo dice, pero, pero, viene una palabra tremenda, pero, que si fueron juzgados en la carne por los hombres, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. El asunto histórico tiene que ver aquí una cuestión fundamental con respecto a esto. Yo desconozco si el día de hoy en el mundo habrá sociedades que padecen esto, pero sin embargo en el tiempo en que está hablando Pedro, yo creo que es extremadamente contextual en el sentido del momento histórico que veían, que, que pues veían a través de y vivían a través de la persecución, ¿no, hermano? Así es, hermano. Sí, es un mensaje totalmente directo, en primer lugar, a la audiencia de Pedro, a quienes les está escribiendo, sus contemporáneos, los creyentes que están padeciendo en ese momento. Ujú. Y por supuesto, por extensión, pues a todos nosotros que, y a todos los cristianos que a partir de ese momento, hermano, pues seríamos
Ujú. Sí, ahorita hemos tenido un poquito. Sí, la cuestión sí, la cuestión contextual, como comentaba nuestro hermano José Antonio, es muy importante. Y y y Pedro, preocupado por esa situación, en el sentido de que Pedro asume una posición, como lo acabo de decir, muy, vamos a decirlo así, muy, de servicio, muy pastoral. Mi querido hermano José Antonio, si nos vuelves a repetir lo que me estabas diciendo, ¿nos vuelves a repetir lo que estabas diciendo, hermano? Mucho gusto. Me refería a que el mensaje de Pedro es muy directo para la audiencia que tiene delante, ¿verdad? Aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos, eh, y también es algo que por extensión toca a nosotros, quienes estamos dentro de esta consideración del Señor Jesús, de que seríamos aborrecidos por el mundo. Mm, Una constante en la vida de la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, entre la primera y la segunda venida. A esto me refería. Y luego, sí, finalmente, hermanos, yo creo que hay una palabra ahí que el hermano José Antonio utilizó, que es muy importante, que tiene que ver con la universalidad de lo que habla y de lo que se presenta en el capítulo 5, en el versículo 5. Dice, ellos darán cuenta al que esté preparado para juzgar a vivos y muertos. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con un aspecto universal, en el sentido de que el apóstol está incluyendo a todos. Estoy hablando, hermano, de la cuestión de la universalidad del principio que maneja aquí Pedro. Es decir, no deja a nadie fuera. Es decir, todos los que murieron en el Señor y todos los que vivan en el Señor en el momento del juicio. Es en ese sentido de que a quien se dirige es a todititos, una audiencia en este sentido, una audiencia viva, ¿sí? De que Pedro los dirige a todos aquellos que están dispersos, como veíamos hace algunos meses en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, todos aquellos los elegidos en Dios. Y también hace referencia a todos aquellos que ya han muerto y que fueron parte de la iglesia. Y no sé al día de hoy, hermano, es una pregunta que se me viene a la cabeza. Y pero entonces la iglesia podríamos decir que está conformada de creyentes vivos y muertos, hermano. como iglesia universal, dices tú, Sí, bueno, pues yo creo que sí. No sé qué te parezca a ti. Aquí, ha sido motivo de fuertes discusiones. Es decir, la iglesia universal compuesta no solamente de los vivos en un momento determinado, sino de los vivos y muertos entre comillas, ya ves, claro, ¿verdad? muertos físicamente, Exacto. pero vivos según el espíritu, en cuanto al espíritu. ¿Tú qué piensas, hermano? ¿Que comprende la iglesia a los dos? Mira, yo podría decir que sí, somos es decir, todo el conjunto de creyentes es iglesia, ¿no? Sí, Ahora, aquí los apóstoles, evidentemente, pues ya partieron hace muchos años, pero ve el legado que dejan, hermano, ¿son iglesia o no? claro, Evidentemente el legado que tenemos a través no solamente de la expresión oral, que fue yo creo que muy importante en ellos, sino la cuestión escrita. Hermano, esto no nos da oportunidad de poder eh, discutir y nos da oportunidad de poder darnos cuenta de los puntos finos que hay en todo esto, ¿no, hermano?
Claro que sí. Ahora fíjate tú que en la resurrección, vivos y muertos juntos, Ujú. ¿verdad? La iglesia de los que durmieron y la iglesia de los que en ese momento estén vivos cuando Cristo venga. ¿Te acuerdas de aquel versículo de Hebreos, capítulo 12? Dice que los espíritus que fueron hechos perfectos, ¿te acuerdas cuál fue? ¿Cuál es? Sí, ahora verás. Déjame ver cuál es. Los espíritus. A ver, hermano. ¿Por qué te llama la atención? Por los espíritus que no mueren, hermano. Exacto. Por los espíritus que no mueren y que hace referencia, este, apuntando a lo que está diciendo Pedro, ¿no, hermano? En el sentido de que, eh, pero vivos o que vivan según Dios, ¿no? Dice, Ahí te va lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Estoy en el capítulo 12, versículo 22 de la carta a los Hebreos. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. yo creo que los espíritus de los justos hechos perfectos, pues también debe referirse a aquellos que ya murieron, ¿no, hermano? Yo creo que sí. Mira, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, primogénitos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Estos espíritus de los justos son evidentemente espíritus justificados, hermano, que a través de ese proceso fueron hechos perfectos, ¿no, hermano? Yo creo que sí. O sea, esta iglesia como que abarca a los primogénitos, a los espíritus también. Ujú. Es un versículo muy interesante que podemos explorar, ¿eh? Que podemos ¿Verdad? explorar, sí. Bueno, fíjate hermano que este versículo 7 habla, hermano, pues podemos decir, de una urgencia escatológica. ¿Te acuerdas cómo dice el fin de todas las cosas se Está acerca, cerca, sí. ¿verdad? O sea, aquí tienes tú en este versículo un tono francamente escatológico. Ujú. El juicio y la consumación de la historia están próximos. Fíjate, no necesariamente inmediatez cronológica, sino certeza e inminencia. Y ahorita quiero mostrarte cómo es que hay una diferencia entre inminencia e inmediatez. Ahora, fíjate cuál es la actitud requerida aquí. O sea, Sed sobrios. habla de sobriedad. Ujú. Y esto tiene mucho que ver con una pregunta que nos hizo nuestro hermano Daniel, la semana pasada, que nos decía que si pudiésemos compartir nuestras reflexiones e interpretación sobre este versículo 7 que dice, pero el fin de todas las cosas está cerca, sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Y comenta nuestro hermano Daniel, este versículo ha capturado mi atención de manera especial, particularmente por la oración
y el deseo de profundizar en el sentido por el cual Pedro nos insta a ser vigilantes en nuestras oraciones. Y por supuesto, ¿verdad? Fíjate, se conjuga esta idea de que todas las cosas, el fin de todas las cosas está cerca, para inmediatamente Pedro hablar, por ejemplo, de sobriedad, de equilibrio, hablar de dominio propio, de no dejarse arrastrar por pasiones ni por temores, sino que velemos en la oración. O sea, a la vista de esta inminencia de la venida de Cristo, de la que quiero hablarte un poquito más en un segundo, fíjate que es necesaria la vigilancia espiritual. Es decir, una conexión constante con Dios en medio de la espera. Es decir, la perspectiva del fin, fíjate, no lleva a los creyentes a evadirse ni a convertirse en seres pasivos, sino al contrario, a vivir sobriamente, a vivir activamente orando. ¿Te acuerdas la palabra de Pablo? Que oremos constantemente, orad sin cesar. Ujú, Y fíjate, todo esto es una preparación de la comunidad, de la iglesia, para resistir el sufrimiento ujú, del que habla Pedro y vivir en santidad. Entonces, yo noto aquí que las ideas centrales es que tenemos aquí juicio, es decir, Cristo es el claro. juez universal, nadie se va a escapar. También hay la idea aquí en Pedro de la esperanza, que el Evangelio asegura vida eterna incluso para los que han muerto. Versículo 6. Luego podemos decir, hay un sentido práctico de enfrentar esta situación, podemos decir, de la inminencia de la venida de Cristo. Es decir, la proximidad del fin exige oración, exige sobriedad y también fidelidad al Señor. Entonces, algunas ideas que se me ocurren aquí, que tienen que ver con todo esto que ha venido diciendo Pedro en el capítulo 4, es que fíjate que el sufrimiento por Cristo no es una anomalía, sino que forma parte del plan del Señor. O sea, y el pasado pecaminoso debe entenderse como algo ya cerrado, no hay vuelta atrás. Y la incomprensión y la hostilidad que muestran hacia los cristianos son parte del discipulado, son parte del crecimiento y de la madurez que Dios nos da. Esto es esto que también Hebreos dice, están siendo santificados. El Ujú, sufrimiento forma parte de este proceso de santificación, de este proceso del llegar a ser discípulos cabales, completos. Y la justicia final pertenece a Cristo, quien va a juzgar a todos. Y la muerte física no puede apagar la vida eterna. Ahora, fíjate, hermano, que algo se ha colado aquí y se ha malinterpretado en Primera de Pedro 4:7. Y es a donde quiero yo llegar con este punto de la inmediatez o la inminencia. Hay varios versículos en la Biblia que dan la idea como de que los Pedro, Pablo y los demás apóstoles esperaban la venida de Cristo en sus días. ujú, Como aquí, el fin de todas las cosas está cerca, dice Pedro, y hay otros textos, Romanos capítulo 13, Santiago en el capítulo 5, Hebreos en el capítulo 10, Apocalipsis,
que habla de la inminencia, el tiempo está cerca, el tiempo está próximo. Y dicen, bueno, pues todos estos versículos prueban de que los apóstoles se equivocaron al anunciar una inminente venida de Cristo que no ocurrió. Pero yo creo, hermano, que no están, no, estas gentes que critican a Pedro y a los autores del Nuevo Testamento así, no están, creo yo, hermano, entendiendo cosas que son cruciales. Mira, el propósito de Pedro no es dar, en primer lugar, una fecha exacta, cuando dice el fin de todas las cosas está cerca, sino más bien formar una conciencia de urgencia, de urgencia espiritual. El fin se acerca no significa ya esto va a ocurrir en días o en meses, sino que el pueblo de Dios vive la etapa final de la historia de la salvación. Fíjate cuál es esta historia. Tenemos el antiguo pacto. Enseguida viene Cristo, así de manera muy general, como el cumplimiento. Y luego viene el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de los últimos días. ¿Te acuerdas Claro, en Hebreos que habla claro. de que en estos días que, que están ya aquí, estos últimos días, y mira, se ha prolongado estos últimos días por espacio de un poco más de 2000 Es años. que estos posteriores días a veces son interpretados como el escatón y no es así, hermano, ¿eh? Exactamente, exactamente, hermano. Mira, yo Eh, creo que este versículo, a ver, si me permites opinar, hermano. claro, por Mira, supuesto. si me permites opinar, yo creo que, a ver, a ver si me doy a explicar. Yo creo que en estos primeros versículos, en este versículo donde Pedro refiere, pero el fin de todas las cosas está cerca, y dice, tú hablas de una actitud humana con respecto a esto, sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Y yo quiero pensar, hermano, en cuando el Señor viene al mundo, Señor Jesús, una de las principales enseñanzas que da es lo que tiene que ver con el reino de los cielos. El Señor presenta el reino de los cielos a través de parábolas, hermano. Todas las parábolas que encontramos, por ejemplo, en Mateo y en, y en los evangelios, todas las parábolas son cronológicas. Y cronológicas es la primera parábola habla del sembrador. Y es decir, ¿cómo empieza el reino de los cielos en el mundo? Sembrando la palabra. Y dice, y se encontrarán con que alguna palabra sembrada en espinos, otra en piedras, otra en tierra no profunda, otra en tierra buena, es la que va a fructificar. Así empieza el reino de los cielos, hermano. Y cada vez que el Señor va presentando un evento que es cronológico con respecto al reino de los cielos, presenta una parábola. Yo quiero ahorita leerte una parábola, hermano. Dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas justamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas están apagando.
Pero las prudentes respondieron, diciendo: Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotros y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Más tarde las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco, no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Y yo creo que esta parábola que presenta parte del reino de Dios, ¿cómo es? Invita a los creyentes a qué, hermano, a velar, a ser prudentes, a estar avispados, a estar listos, a estar siempre pendientes acerca del reino de Dios. Por Y eso dice el versículo 7, pero el fin de todas las cosas está cerca. No sabéis el día y la hora, dice el Señor. claro, Más bien, sed pues sobrios y vigilantes en oraciones, prudentes, como las 5 vírgenes. claro, el contexto es escatológico. Bien dices que en la parábola de- del sembrador es el comienzo, Exacto. ¿verdad? Y la parábola de las vírgenes es el final, podemos decir. Es parte de ya del parte del desarrollo de que ya se presentaron un montón del crecimiento de la iglesia, la predicación de la palabra, la hermandad entre los hermanos de la iglesia, y viene la parte del escatón. Y el escatón dice, porque no sabéis el día y la hora. Ujú. Y yo creo que esto lo tiene súper presente Pedro. Yo creo que sí. Y fíjate que esto si lo tomamos también en el contexto de Hebreos capítulo 1 y 2 que dice que en estos postreros días, es decir, todo el tiempo de la iglesia, fíjate, podría venir el Señor en Ujú. cualquier momento. Pudo haber llegado en el siglo cuarto, en el siglo nueve, en el siglo XIII. No ha llegado todavía hasta hoy. Parece como si se hubiera tardado. Y fíjate, estamos ya con la venida de Cristo, ya estamos en los últimos tiempos, no porque falten días, sino porque la obra decisiva ya ocurrió. ¿No? Y hay un texto que dice, ¿no? Y en los postreros días la maldad se multiplicará, hermano. Claro, sí hay una Y, serie de y nomás variables prende importantes. las noticias para que vean ustedes cómo se ha multiplicado la maldad. Y entonces, hermano, cuando Pedro habla de cercanía, pues está hablando de inminencia, de proximidad, no de un calendario fijo. Ujú. Entonces, el Nuevo Testamento usa expresiones. Está cerca, viene pronto, el día se acerca, para despertar la vigilancia en la iglesia, no Ujú. para fijar fechas. Por ejemplo, fíjate, Santiago dice en el capítulo 5:9, dice, el juez está a las puertas. Y estaba yo viendo que en griego esto de estar a las puertas es un lenguaje metafórico de inminencia. Es decir, el juez puede entrar en cualquier momento. Y esto se parece a la tensión del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que los profetas hablaban del día de Yahvé, el día de Dios, el día del Señor, como algo cercano, aun si pasaran siglos para que llegara ese día? Por ejemplo, fíjate, Isaías anunció el día del Señor contra Babilonia, allá en Isaías capítulo 13. Pero en realidad ese día del Señor no llegó.
desde el punto de vista de Jeremías, sino hasta 150 años después, ¿verdad? El juicio de Dios contra Babilonia. No, y como dice Juan, niñitos, ya es la hora postrera, Claro, y según habéis oído, que el anticristo viene. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. fíjate. Yo creo que para Dios, hermano, lo que está determinado es tan seguro, tan cierto, que Dios lo habla en tiempo presente. O sea, lo decretado es inminente. Ujú. Inminente en, digamos, en certeza. Y el apóstol Pedro mismo, fíjate, lo explica allí en su segunda carta, ¿te acuerdas? En el capítulo 3, diciendo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el aparente retraso de la venida del Señor no es que exista un fallo, sino que está presente la paciencia de Dios, que da tiempo al arrepentimiento, y eso también el apóstol, la segunda carta de Pedro, en ese mismo capítulo 3 lo menciona. Es decir que, hermano, que la cronología de Dios no es cuantitativa, sino es cualitativa. Lo que importa es que la consumación ya está preparada, ya está asegurada. Entonces, inminente no es lo mismo que inmediato. O sea, no estaba hablando Pedro de una inmediata aparición de Ujú. Cristo, sino de una inminente. Inminente quiere decir, hermano, que puede ocurrir en cualquier momento. No hay nada pendiente en el plan de la redención, en cualquier momento. O Pero sea, se va a dar. se va a dar. Pero inmediato significa que ocurrirá de manera casi instantánea o en un breve plazo, enseguida, sin tardanza. Pero el Nuevo Testamento no está afirmando la inmediatez de la venida de Cristo. Ni los apóstoles, ni Pedro, ni Santiago, ni el que escribió Hebreos está hablando de la venida de Cristo como algo inmediato, pero sí como algo inminente. El Nuevo Testamento afirma la inminencia, pero nunca afirma digamos, la inmediatez, y yo veo que la mayoría de los críticos este, confunden estos dos términos y piensan que porque Pedro está diciendo que está cerca es porque es inmediata, y no es así. Y bueno, hermano, pues vamos, hay muchas promesas escatológicas Ujú. que ya han tenido un cumplimiento inicial en Cristo. Por ejemplo, mira, la resurrección. La resurrección ya fue inaugurada en Cristo. Ujú. O sea, Sí, eh, pues evidentemente se han cumplido muchas cosas y muchas de ellas que tienen que ver con el desarrollo de lo que estábamos planteándoles que tenía que ver con el reino de los cielos. Es decir, había cosas en el reino de los cielos, en la tierra, que evidentemente no venían en el contexto del Antiguo Testamento. Pero bueno, mi querido hermano, adelante. sí, hermano, que lo que se afirma aquí en el Nuevo Testamento no es digamos, la inmediatez, sino, sino La la, inminencia, sino la inminencia ¿sí? De que se va a dar. que se va a dar. Y también hablábamos de que ha habido ya pues muchas promesas escatológicas
que ya han tenido un cumplimiento inicial en el Señor. Hablábamos de la resurrección, hablábamos del juicio que ya comenzó en la casa de Dios. Pues su Lo dirá Pedro venida, en el capítulo 4. su venida es parte de, hermano. Ya se El cumplió la reino, primera, claro. el reino que ya está entre nosotros. Ujú. O sea, vivimos en el ya, pero todavía no, hermano. O sea, ya Ujú. está presente, ya está aquí, no ha llegado en su plenitud, lo estamos aguardando. Y en ese estar aguardando, pues entonces digamos, la posición de un creyente frente a este estar esperando el cumplimiento es la sobriedad, es la oración continua, es el estar al pendiente. Y yo creo que aquí nuestro hermano Daniel podría tener aquí una buena respuesta a su Pregunta, pregunta. Y yo creo que por eso los apóstoles podían hablar con toda propiedad de los últimos días. claro. Bueno, Pues bueno, hermano, hermano, se nos llegó la hora, se nos ha llegado. se nos ha llegado la hora. Yo creo que la próxima semana terminaremos con el 8, 9, 10 y 11. Perfecto. Esperemos que nos dé tiempo para poder abordarlo. Ya vendría siendo casi los últimos días del mes de agosto. Entonces, hermano, damos por terminada la charla bíblica de este 20 de agosto del 2025. Y bueno, pasaremos entonces a poder leer los saludos y cada una de las cosas que los hermanos preguntan, de lo que nuestros hermanos nos saludan, de lo que los hermanos contribuyen pues al desarrollo de esta charla bíblica, hermano, que para nosotros es importante. Este, si gustas empezar, mi querido hermano. ¿Cómo no, hermano? Nos saluda Paco Jiménez Brusón. Un abrazo muy fuerte en gracia y justificado. Nuestra hermana Beatriz Scampini nos saluda también. Retransmite desde Pinamar, Argentina, y también está en gracia y justificada. Adelante, hermano. Bien, María Beatriz Scampini dice perseverancia. A lo mejor por ahí leí mal, hermano, pero bueno. Marlene Rodríguez, saludos fraternos, mis hermanos. Bendiciones del Señor. Nos da las gracias por este tiempo. Nuestra hermana María Beatriz Scampini. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Dónde fue? Dice, ¿dónde fue el mendigo? ¿A dónde fue el mendigo? Digo, de Lucas 16, 22. 8:27. Pues era una designación judía a ese espacio de bendición a donde iban a dar los justos. Muy bien. Dice nuestro hermano Daniel Saavedra, ¿lo quieres leer, hermano? Sí, como no, dice, estimados hermanos, dice, agradezco mucho que hayan ofrecido esta hermosa visión sobre la oración con actitud sobria y vigilante. Considero que algunos, al instar a una oración ritualista, pasan por alto. Se me movió un poquito. Aquí está. Y ritualista, pasan por alto nuestra gran necesidad como cristianos en mantener una conexión constante con Dios. Coincidentemente, leí ayer un salmo que creo capta muchísimo la urgencia espiritual expuesta por nuestro querido hermano Septién, Salmo 141. Oh Yahvé, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Oye mi voz cuando te invoco. Mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Coloca, oh Yahvé, un guardia a mi boca, vigila en la puerta de mis labios. Precioso salmo, hermano. Uh-huh. Muchas gracias. Que nuestro Señor le siga usando poderosamente, y a usted, mi querido hermano Daniel, que el Señor lo prospere en todas las cosas. Muy bien. Nuestra Adelante. hermana Dayana Lista de Saavedra.
Dice, amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Yo tenía la semana pasada una pregunta, pero quedó contestada. Tengo un pequeño aporte y es que yo encuentro un solapamiento perfecto entre las palabras de Primera de Pedro 4:7 con las de Pablo a los Efesios en el capítulo 5 del 15 al 18. ¿Lo gustas leer, hermano? Sí, hermano, cómo no. Déjame. Este, la hermana encuentra ahí una armonía entre Pedro 4:7 y Efesios 5 del 15 al 18, hermano. Aquí está, mirad. Vamos a leer entonces primero, primera de Pedro 4:7, que dice: Pero el fin de todas las cosas está cerca, sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Ujú. Luego, Efesios Sí. capítulo 5. 5, versículos 15 al 18 dice: Mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. Adelante, hermano, que queda ahí por leer. Dice, la sobriedad que pide Pedro es la antítesis de la embriaguez que prohíbe Pablo en Efesios. Ambos nos llaman a rechazar cualquier cosa que nuble nuestro juicio espiritual y nos distraiga de Dios. Dice, pero no se trata solo de evitar lo malo. El llamado es a buscar activamente lo bueno, la manera de mantenernos sobrios y vigilantes. Pedro es siendo llenos del Espíritu. Pablo en la Mm, oración es el canal principal para esa plenitud. Ambos apóstoles nos enseñan que, debido a la urgencia de los tiempos, debemos tomar una decisión consciente o nos dejamos embriagar por el mundo, volviéndonos necios e insensatos, o elegimos la sobriedad espiritual, la oración vigilante y la plenitud del Espíritu, la cual resulta en una vida sabia, llena de adoración y gratitud a Dios. Amén, mi querida hermana. amén. Así es. Así es. Pues bueno, Bueno, pues Pedro, fíjate que en esta parte de el apóstol Pedro nos está llamando a la sobriedad. ujú, Mira los comentarios de los hermanos, la preocupación por mantenernos vigilantes, claro, conectados con el Señor a través de la oración y de la oración constante, que es una gracia que tenemos que pedir al Señor. claro. ¿Cómo son eso? Es orad sin cesar, ¿verdad, hermano? Así Es es. un verbo continuo, presente continuo. Pues sí, lo es. Bueno, mi querido hermano, pues ahora vamos a saludar a todos aquellos hermanos que nos escriben un emoji, un iconito de me gusta, nos encanta y es nuestro hermano Roberto Magaldi, un abrazo, Marlene Rodríguez, querida hermana, María Beatriz Scampini, muy, siempre muy presente, un gran abrazo, Safnap Panea, nuestro querido hermano de Brasil, Efratá, querido hermano, Beatriz Garancino, también un abrazo y Gustavo Álvarez, un abrazo, mis queridos hermanos. Estos son los hermanos que nos mandan un emoji, querido. Caray. Pues muy bien, Pues hermano, cuánto agradecemos, ¿verdad, hermano? sí, hermano, claro, para La, nosotros es, la participación, el, 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 el comentario hermoso, el comentario en el espíritu. Muchas gracias. para nosotros es muy, muy importante, hermanos, que estén presentes. Lo apreciamos en extremo. A todos les mandamos un gran abrazo y gracias por sus aportaciones, tanto sean como saludo, aportaciones muy interesantes como las que acabamos de leer, queridos hermanos. Dios los guarde mucho y los bendiga.
Si Dios nos permite, nos vemos por aquí la próxima semana. Yo soy primero nuestro hermano querido. Voy a presentar a mi hermano, Ándale. Armando González Basaldúa. Y nuestro querido hermano José Antonio Septín González de Cosío. Un abrazo fraterno a todos ustedes, queridos hermanos.